Así también podemos abrir nuestras Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 6. Una vez más, Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6. Y dice de la siguiente manera: Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, que seamos sobrios. Hermano. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Este día vamos a enfocarnos en los hijos de Dios. Son de luz. Nosotros creemos, hermanos, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y conocemos lo relacionado en ella. Y podemos ver nosotros los problemas que la persona se encuentra cuando se encuentra en las palabras de Dios. Ahí vemos que nosotros vemos que tan lejos estamos de Dios o que tan cerca estamos con Dios. Pero aceptamos la palabra de Dios como algo único en nuestros pensamientos, en nuestras guías, en nuestras emociones. Vemos que la palabra de Dios es la guía perfecta, hermanos, que nosotros tenemos aquí en la tierra. La gente, hermanos, fuera de la iglesia, andan buscando lo que usted y yo ya tenemos. Y vemos nosotros que la gente vive un día más tras otro día y no encuentra las resoluciones de sus vidas. Dios nos ha dado, hermanos, la bendición de poder tener este libro en nuestras manos, la cual nosotros le conocemos por el nombre de la Biblia, en la cual se encierra, hermanos, un pequeño fracción de la mente de Dios escritas en nuestras manos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, y el versículo 23, dice: habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios, hermanos, nos ha dado la oportunidad de renacer espiritualmente hablando. Físicamente seremos las mismas personas de siempre. De hecho, vamos a envejecer más, pero Dios nos enseña que por dentro nos rejuvenecemos más tras día cuanto nosotros conocemos de Dios. Pero dice aquí, hermano, versículo 23 de Primera de Pedro: habéis renacido, y dice, no de simiente corruptible. Esto implica de que si nacemos de nuevo en las cosas del Señor, cuando nacemos de nuevo de acuerdo a las enseñanzas de Dios y no de acuerdo a los pensamientos del hombre. Si nacemos de nuevo, hermanos, y tenemos esa relación que ha sido antes quebrantada por causa del pecado, nosotros estábamos separados y lejos de Dios por la desobediencia que uno tenía antes de conocer a Cristo.
Ahora, creemos que la palabra de Dios tiene también el carácter de cambiarnos conforme nosotros aceptamos que somos hijos de Dios y necesitamos hacer cambios aquí en la tierra. Espiritualmente necesitamos hacer cambios para poder nosotros llevar una vida agradable a Dios. La palabra de Dios, hermanos, llegó a Tesalónica, aquella colonia romana, pagana, controlada por una de las mayores potencias políticas y militares que el mundo ha conocido como el Imperio Romano de aquellos tiempos. Sin embargo, la palabra, hermanos, fue llevada a oídos de muchos quienes habitaban en esa ciudad. Ciudad donde el paganismo era bien fuerte, la creencia de muchos dioses y la vida que ellos llevaban era una vida bastante desviada. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, que el Evangelio fue escuchado por aquellas personas que estuvieron atentos a lo que los apóstoles anunciaban. Y aquí podemos ver que lo que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír la palabra de Dios, llegó a los oídos de estas personas quienes no solamente oyeron, sino que fueron bautizados para el perdón de sus pecados y tuvieron que renacer de nuevo espiritual. Y vemos aquí, hermanos, que plenamente el Espíritu Santo sigue siendo la obra como en aquellos tiempos, como hoy en estos días. El Espíritu Santo, hermano, está usando la palabra de Dios para los inconversos, para todos aquellos que están fuera de las cosas del Señor, que viven una vida, hermano, sin esperanza, en el mundo prácticamente, ya una vida sin Cristo. Y sin embargo, hermanos, Dios usa a la iglesia, o sea, a los miembros, para que pueda llevar este mensaje de aliento a aquel que está en agonía, en amargura, desesperado porque no encuentra cómo ponerle orden a su vida. Dios hoy en día, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, Él está llamando a los inconversos. Lo primero que una persona necesita, hermanos, siempre escuchar es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios que Él ha depositado a la iglesia. A la iglesia, donde la iglesia, su función es trabajar y enfocarse y dar a conocer a Cristo. A pesar de nuestras batallas, nuestras luchas, a pesar de nuestras enfermedades que aparecen y nos afligen, la iglesia, hermanos, tiene este mandamiento que cumplir, que es dar a conocer a Cristo. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo le está hablando a estos hermanos que han surgido de las tinieblas a la luz. Y vemos aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1. Ustedes me acompañan en el libro de Colosenses. En el capítulo 1 y el versículo 11. Vamos a comenzar a leer de ahí. Colosenses capítulo 1, en versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia en longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos ha hecho participar de algo, hermanos, que estaba ya en la mente de Dios antes de la creación del mundo, que es la iglesia.
Y dice aquí, nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué tan difícil se nos hace o se nos hizo a nosotros de tener el hermano que tras noche nos estuvo predicando el plan de salvación? Nos costó en nuestras mentes. No pudimos nosotros asimilar todo como debía de ser, hasta que al fin hicimos acto de conciencia y reconocí de que soy un pecador ante Dios y que todo lo que llevo y he hecho y sigo haciendo es parte de la vida de un desobediente ante Dios. Me arrepiento de mis pecados y me bautizo. Hasta ese punto he entendido el mensaje de Dios. Pero Dios dice que nos ha hecho acto. Y dice, nos ha hecho actos para participar de la herencia. Algo más grande que lo que se me ha anunciado el Evangelio. Hay una herencia en la cual cada uno de nosotros vamos a recibir, o ya la tenemos. Pero esto es para los santos en luz. Esto es para aquellos hermanos y hermanas que hemos dedicado a hacer el cambio. De que hemos dicho al mundo, ya no más, y hoy quiero servirle a mi Señor y quiero darle el todo lo que me toca a mí vivir. Santos en luz. Los llamados santos, hermanos, ¿saben lo que significa la palabra santos? Santo significa ser apartado para servir a Dios. Ser apartado de todo lo que es contaminación, todo lo que causa a este cuerpo a ser desobediente ante Dios. Y poner este cuerpo, hermanos, en la obediencia y disciplina de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dejando así los pensamientos humanos, las creencias humanas y poniendo por encima de todo lo que Dios nos enseña a nosotros conforme el Evangelio de Cristo. Encontramos aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 1, hermanos, antes de llegar a los versículos premencionados. Dice el versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo está refiriendo, hermanos, a los tiempos que la gente hace tantas preguntas en veces. Pero sí Pablo quiere que la iglesia de este tiempo se enfoque en una cosa. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como a ladrón en la noche. Pablo quiere que nos enfoquemos en esto. Dice aquí, hermanos, y es un ejemplo que el apóstol Pablo pone y se lo da a la iglesia, y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, dice, vendrá. ¿Cuál es ese día? Muchos hermanos cada vez que tocamos este tema dicen, todos los días son del Señor. Sí, es cierto. Todos los días son del Señor. No podemos vivir solamente este día domingo como día del Señor y el día lunes y martes y miércoles como día de desobedientes, hijos de la noche. Eso no se puede hacer. Así que todos los días son del Señor. Pero aquí no está hablando acerca de eso. Está hablando acerca de que hay un día que el Señor vendrá. Y ese día, hermanos, cuando Cristo venga por la iglesia. Dice bien, por la iglesia. ¿Y quiénes son los de la iglesia? Somos los que hemos sido redimidos en las aguas del bautismo para perdón de nuestros pecados. Apocalipsis nos enseña a nosotros y todo lo que está inscrito en el libro de la vida, dice,
estos son los redimidos del Señor. Pero vemos nosotros, hermanos, que este día debería de preocuparnos. Pablo le hace este enfoque a la congregación de la Tesalónica, no me equivoco si pronuncio. Pero vemos el enfoque que les da a ellos por la preocupación que ellos tienen más. ¿Y qué es eso del día del Señor, hermanos? Simplemente es la preparación, prepararnos. Estoy listo para ese día que el Cristo venga por la iglesia. Estaremos todos listos, hermanos, como una iglesia, una familia de Dios, que conjuntamente compartimos nuestros talentos, juntamente compartimos nuestras emociones, juntamente compartimos nuestras preocupaciones, llevamos nuestras oraciones en conjunto, llevamos nuestras necesidades en conjunto, vivimos nosotros, hermanos, en buena armonía. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir al Señor el día que Él venga, hermanos? ¿Estamos listos nosotros para que ese gran momento en verdad llegue? En veces, hermanos, hay hermanos que se nos adelantan, se despiden de esta tierra y nos dejan a nosotros. Normalmente nosotros los decimos, lo que llegamos a decir fue que el hermano o la hermana fue fiel y hasta ahí llega nuestro comentario. El hermano cumplió, se fue. La hermana cumplió, se fue. Y después nosotros nos quedamos con el vacío de que la hermanita, pues, ¿quién va a traer el postre que ella hacía? Pues nadie, solamente era único la hermana que hacía eso. El hermanito va a hacer falta porque ¿quién va a venir a limpiar hoy el edificio? Y lo hizo por años el hermano. ¿Algún voluntario? Así que van a hacer falta los hermanos. Pero cumplieron. En veces nace la pregunta, hermanos, y es por la convicción bíblica que nosotros encontramos en los apóstoles. El apóstol Pablo ya estaba más listo para irse de este mundo. Muchos de los cristianos que persiguieron persecución y murieron bajo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a las Escrituras, ellos habían obedecido el llamado de Dios. Y si la muerte vino hacia ellos, pues llegó en ellos. A pesar que algunos, bíblicamente hablando, algunos renunciaron al camino del Señor. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo hace una controversia. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses. Habla acerca del día y la noche. Los hijos de Dios son de luz. Los hijos de Dios son de día. La noche representando la oscuridad, lo que es las tinieblas, porque no somos tinieblas tampoco, dice el apóstol Pablo. Expresando la idea, hermanos, que todo lo que es oscuro pertenece a las tinieblas, a la oscuridad, o sea, el mundo opuesto de Dios, que es gobernado por Satanás en sí. Y todo lo que está dentro de ese mundo, hermanos, no le pertenece a Dios. Uno de los grandes defectos que hay, hermanos, en la iglesia es cuando uno viene de afuera y viene a la iglesia ya convertido. A los bebés le ponen una cosa rojita con algo. Estamos hablando la mamá cristiana, el papá cristiano. Y usan eso como para proteger al bebé de los demonios, para que no toquen al bebé. Otros le pasan el huevo al bebé, ¿no?
No sé cuántas veces lo hacen. Todo eso no pertenece a Dios. Pertenece al mundo de las oscuridades. Y hay lugares que todavía usan el puro, ¿no? Y le hacen no sé qué tanto al bebé. Una limpia para los que tienen ojos fuertes, dicen así, va. Y no vayan a hacerle mal a mi niño. Creencias que no pertenecen a Dios. Esas pertenecen al mundo de las tinieblas. Pero aquí tenemos a papá y a mamá cristianos. Y nosotros estamos como veteranos, se podría decir eso, en la enseñanza de Dios, ayudando al hermano a superar esa idea errónea en sí. Cosas como esas, hermanos, pertenecen al mundo de las tinieblas. Como qué tan triste escuchar a las hermanas, más que todo, que digan en las conversaciones, yo soy Libra, o yo soy Sagitario, o yo soy Tauro, o yo soy Piscis, creo que existe eso. En fin, muchas cosas. Ya nadie pertenece a ese mundo. Usted le dijo adiós a esas creencias. Y Dios maldice, hermanos, todas estas cosas que he mencionado. Es abominación para el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo, hermanos, hace referencia a todo lo que es tiniebla o oscuridad. A ese mundo le está hablando a la iglesia que nació en medio del mundo pagano. Gente que traían en las mentes dioses, cultura, enseñanzas. Todo eso fue corregido a través de las Sagradas Escrituras. Y vemos aquí que el apóstol Pablo, hermanos, le hace el enfoque más que todo acerca del día del Señor. Ya sea que Él venga o nos sorprende al venir, o nos vamos nosotros de este mundo. Dice el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un ladrón va a hurtar una casa, hermanos, no lo va a hacer no le va a llamar a usted por teléfono, le va a decir, voy a robar todo lo que tengas tú en tu casa. Y sin embargo, ha sucedido hoy a través de los medios sociales, que dicen, por ejemplo, dice la persona, me encuentro en Cancún. Pero yo sé que vive aquí en Oakland y el vecino se encuentra allá en Cancún. Los que lo conocen a usted van a su casa y cuando usted viene de regreso, hurtado en su casa. Porque usted puso en los medios sociales, puso que usted se encontraba en Brasil, en Europa, en Francia, en España y todo. Pues no hay nadie en la casa. Y llegaron y hurtaron. Ahora recomiendan, no ponga que usted esté ausente. Elimine ese detalle. Así que nadie pone hoy en día, me encuentro allá ¿a dónde? En África, porque ya saben de que no va a estar ahí. Así que hay muchas cosas que están sucediendo. Pero dice aquí, hermanos, en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, dice. Momentos trágicos, dolorosos, pero el Señor vendrá quizás en la mejor forma que el mundo cree que ya Cristo no va a venir. Y probablemente sea el momento en que venga Cristo.
Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, dice. Está hablando Pablo a una congregación, a una iglesia, hermano, donde dice, Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis, dice, en tinieblas. Es que ningún hermano debe de andar en tinieblas. Ningún hermano debe de andar en desobediencia, practicando el pecado a escondidas o públicamente. El pecado, hermanos, nos lleva a destrucción. El pecado nos aleja de Dios. El pecado, hermanos, no nos puede ayudar en ningún aspecto. Mas vosotros, dice, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, no somos hijos de la ira de Dios. No somos hijos de la desobediencia. Somos hijos de luz. Hijos que somos nosotros obedientes a la palabra de Dios, no al hombre. Nosotros no somos obedientes al hombre, sino que somos obedientes a lo que Dios nos enseña. Dios quiere que salvemos nuestras almas. Él dio el medio, la forma, cómo poder hacer esto. Lucas 19:10 nos enseña a nosotros de que mandó a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Y Él nos ha rescatado, hermanos, porque ha abierto el camino de la salvación. Simplemente lo que debemos de hacer nosotros es entrar en el plan de trabajo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Fíjense, hermanos, que hablando del plan de trabajo, yo jugué fútbol por 14 años en mis tiempos. Cada partido que nosotros jugábamos era diferente al anterior. Y es que los elementos del equipo no siempre son iguales. Aunque sean los mismos elementos futbolistas, los mismos 12, los mismos 11 que entramos a la cancha, no funcionamos igual siempre los domingos. Hubo un director de coach de soccer, se sentó con nosotros y nos puso al frente. Y nos dijo, yo no les voy a explicar a ustedes cómo tienen que mover la pelota. Ese trabajo ya lo saben ustedes. Cada uno es diferente al otro. Pero quiero que se comuniquen. Quiero que ustedes se unan. Porque dentro de la cancha, cada quien hace lo que quiere. Y así nunca vamos a llegar a ninguna parte. Mientras no haya la unidad entre ustedes, no va a haber nada. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo dice en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Debe de haber una unidad en la iglesia. Debe haber un pensamiento que todos tengamos en común, donde la fortaleza nos ayude a nosotros, hermanos, a no caer en las tinieblas. En vez de pisotear al hermano con el pie y hundirlo, debemos de ayudarle y darle la mano y sacarlo adelante y ayudarle. Incluso si es necesario ir a comer con él o con ella, hagámoslo. Animemos a nuestros hermanos, hermanas, a no caer donde Dios lo rescató una vez. Pero aquí dice, hermanos, todo esto es una preparación. Cuando venga el día del Señor, o yo parto de este mundo antes que Él venga. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, fíjense bien, aquel día os sorprenda a nosotros. Hay un canto que nosotros entonamos, creo que es el 229. Permítanme.
en los cantos espirituales, si no me equivoco, hermanos, es el 229 y no me equivoqué. Dice, nosotros cantamos este himno y tal vez no reflexionamos nosotros en este canto. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá si algún perdido allá nos diga donde estés, tú nunca hablaste de él. Y nosotros cantamos este canto y se escuchan las melodías, las voces, y se escucha bien este canto. Pero en reflexión, aquel día que vendrá, hermanos, que nosotros, según aquí el canto, vamos a poder ver aquel que está del otro lado. Y el que está del otro lado nos diga a nosotros, tú nunca me hablaste a mí de Cristo. Tú nunca me hablaste de aquel y sabías tú muy bien mi vida como yo la llevaba. Pero sin embargo, nunca me hablaste a mí de él. Eso es lo que el canto entona. La estrofa 2 dice, hablemos de Jesús y digamos su luz, digamos. Al perdido ven y así en la eternidad ninguno nos dirá, tú nunca me hablaste a mí de él. Esta debe ser la parte satisfactoria del buen cristiano. Aquel que está en la obediencia de Dios, aquel que vive la vida del Señor y se prepara para este día que venga, el día del juicio, hermanos. El día del juicio no depende si yo me voy antes o venga después. El día del juicio, cuando vengan los muertos en Cristo, saldrán o saldremos a recibir al Señor cuando venga Él bajando y venga con toda su gloria hacia la tierra, hermanos. Entonces estaremos frente al juez. Y Dios levantará, hermanos, a todos los que hemos muerto en Cristo primero y también a todos los que no han obedecido a Dios. Y qué triste momento va a ser, hermanos, para quienes nosotros amamos en esta tierra, pero jamás le trajimos el Evangelio a Cristo a sus oídos. Pero qué bueno para quienes lo hicieron. Y podamos nosotros decir que nunca nos van a decir, a mí, tú nunca me hablaste de Cristo. Porque sí hablamos al Señor. La tercera estrofa dice, hermanos, dice palabra de amor, guía a un perdido a Él, al lado del Señor Jesús, trabajemos, dice, trabaja siempre aquí y nadie te dirá, tú nunca me hablaste a mí de Él. Este sería un dulce consuelo para nosotros. Como el apóstol Pablo dice en cierta ocasión, dice, he peleado la buena batalla. Ha luchado él por lo que ha creído. Y él puso su confianza por aquel que murió en la cruz, por sus pecados y por los pecados nuestros y por todos los pecados del mundo. Tener esa convicción de que no soy hijo de tinieblas, sino hijo de luz. Y los hijos de luz, hermanos, brillamos en este mundo. Somos la sal en la tierra. Somos los que hacemos la diferencia entre el mundo que está desorientado por causa del pecado. No tienen los sentidos abiertos para la obediencia de Cristo. Regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de noche ni de las tinieblas. Pablo hace la comparación. Lo que es de día y lo que es luz
en contra de lo que es oscuro, noche o tinieblas. En el versículo 5 dice, sois hijos de luz e hijos del día. Y hace todavía ver el apóstol Pablo, dice, no somos de la noche. ¿Qué significa eso? Todo lo que está y representa lo malo va en contra de Dios. Oscuridad, tinieblas, pertenecen a Satanás. Y los hijos de Dios, hermanos, no andamos en esos caminos. Los hijos de Dios, hermanos, nos reconocemos porque somos diferentes a aquellos que todavía no han conocido a Dios. Por lo tanto, hemos de ser nosotros ejemplo para mi esposa, para mis hijos, para los que están cerca de mí, en mi trabajo. En mi trabajo deben de conocer que yo soy cristiano. Allí en mi trabajo, hermanos, sucedieron dos cosas. Un señor me dijo, usted cómo habla, usted estudió psicología. Yo me quedé pensando antes de contestar. Y le dije, ¿y usted por qué piensa que yo he estudiado psicología? Y dice él, es su forma de hablar, su forma de cómo usted se expresa, es bien distinto a los demás de aquí, me dice. Y dije yo no he estudiado psicología, pero soy cristiano. Dijo él, ya entendí. Había otro ahí que le dijo, lo que no te ha dicho él es que él es un pastor. Así lo entienden ellos. Y el hombre que estaba a la par mía dio un paso atrás. Se alejó de mí. Y yo me quedé. Y dije, yo no soy un pastor. Soy un ministro de la Iglesia de Cristo. Y colaboro y trabajo allá en Oakland. El panorama cambió. ¿Ya han visto cómo cambió el panorama? Fueron 10 minutos. Mi jefa, como no entiende español, pero poquito porque ella habla italiano, es italiana ella, sí entendió más o menos. Hay que ir a trabajar. Yo dije adiós, di la vuelta. La gente, hermanos, se sorprende, se asusta cuando alguien dice yo soy cristiano y yo tengo un cargo aquí. Más temor y temor deben de tener aquel que da la vida, aquel que quita la vida. Así como da, así quita. Aquel que tenemos que nosotros darle cuenta a Dios de nuestras acciones. Aquel que nosotros vamos a estar, hermanos, cara a cara. ¿Y dónde vamos a esconder nosotros nuestras acciones equivocadas? Si no nos arrepentimos de ellas hoy aquí en la tierra, mientras tenemos aliento de vida que Dios nos ha dado como bendición, porque Él quiere que el hombre sea arrepentido y rescatado de las manos de las tinieblas. Dice aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, en el versículo 8, hermanos,
No seas pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es con toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice, reprenderlas. Es lo que debemos de hacer nosotros, reprenderlas y no ser partes de ellas. Vemos aquí, hermanos, qué tan importante es reconocer el llamado de Dios, porque nos estamos preparando para aquel día cuando Cristo venga por su iglesia. Ese día, hermanos, debe de ser un día glorioso para cada uno de nosotros si hemos recibido y vivido el mensaje tal como Dios nos enseña. Y vemos esta gran oportunidad, la oportunidad, hermanos, de hacer los cambios, la oportunidad de enmendar nuestras vidas. Si usted, alguna razón, no ha obedecido el Evangelio de Cristo, este es el día que usted puede hacerlo. La Escritura nos enseña a nosotros cómo podemos hacer esto, según Hechos 2:38. Arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario hacer los pecados a un lado para podernos acercarnos a Dios y que Dios escuche nuestras oraciones para bendición de uno.